Había una vez una niña millonaria que no hablaba, no porque no pudiera, sino porque había elegido castigar al mundo con su silencio después de que la vida le arrebatara lo único que importaba. Durante casi 3 años, Isabella Whitmore fue la prueba viviente de que todo el dinero del mundo no puede comprar una sola palabra cuando el corazón decide callarse para siempre. Hasta que una mujer latina llegó con las manos vacías, pero el alma llena, dispuesta a demostrar que el amor puede romper cualquier silencio, incluso el más doloroso. Las lágrimas no habían tocado el rostro de Isabella Whitmore en 847 días. Richard lo sabía porque había contado cada amanecer desde que su mundo se desplomó junto con el coche donde murió Catherine, su esposa, su alma, su todo. Pero lo que más le destrozaba el corazón no era la ausencia de lágrimas en los ojos de su hija, era el silencio. Ese silencio que se había tragado la risa cristalina de Isabella, sus «te amo, papi», susurrados al oído, sus 1000 preguntas sobre por qué el cielo era azul y si las mariposas soñaban con flores. «Papi, ¿puedes prometerme que nunca me vas a dejar?». Esas fueron las últimas palabras que Isabella pronunció, justo antes del funeral de su madre. Desde entonces, sus labios se habían sellado como si hubiera hecho un pacto con el dolor. Richard observaba a su pequeña desde la ventana de su oficina, mientras ella se balanceaba apenas en el columpio que él había mandado construir con sus propias manos, esperando escuchar su risa. Pero Isabella se mecía como un fantasma, abrazando a Rosita, el oso de peluche que Catherine había cosido durante su embarazo, punto por punto, con todo el amor del mundo. Señor Whitmore, la voz quebrada de Margaret, su ama de llaves, lo sacó de su trance. En sus 60 años de vida, Margaret había criado a 3 generaciones de niños, pero nunca había visto algo así. La doctora Morrison está aquí. Dice que tiene un método revolucionario. Richard cerró los ojos. Método revolucionario. Las mismas palabras que había escuchado con la doctora Peterson, con el doctor Yamamoto, con la especialista suiza que cobraba $5,000 por sesión. Todos llegaban con sus diplomas dorados y sus teorías brillantes, y todos se marchaban derrotados por una niña de 5 años que había elegido el silencio como su fortaleza. En la elegante sala de estar, lo esperaba una mujer que parecía haber salido de un manual de psiquiatría. Traje gris, expresión seria, una tablet en las manos como si fuera el santo grial de la medicina moderna. Señor Whitmore, he estudiado el caso de Isabella exhaustivamente. Comenzó sin siquiera un saludo. Mutismo selectivo postraumático severo. He trabajado con la realeza europea en situaciones similares. ¿Similares? Richard sintió que algo se encendía en su pecho. Doctora, mi hija no es un caso de estudio. Por supuesto que no, pero científicamente hablando, científicamente. Richard la interrumpió, su voz comenzando a temblar. Mi hija era una niña que cantaba desde que se despertaba hasta que se dormía. Inventaba canciones para sus muñecas, para las flores, para las nubes. Catherine y ella tenían rituales musicales que se detuvo, la emoción amenazando con quebrarlo. La doctora Morrison lo miró como si fuera otro síntoma por analizar. Entiendo su dolor, pero mi trabajo es ayudar a Isabella a procesar su trauma mediante técnicas cognitivo-conductuales. ¿Sabe qué, doctora? Richard se acercó a la ventana donde Isabella seguía meciéndose en soledad. Mi hija no necesita que la procesen, necesita que alguien la ame tanto que le devuelva las ganas de cantar. En ese momento, algo se rompió dentro de Richard. No de dolor, sino de claridad. Había estado buscando en el lugar equivocado. Isabella no necesitaba ser reparada como una máquina descompuesta. Necesitaba ser sostenida, comprendida, amada, de vuelta a la vida. Doctora Morrison, dijo con una calma que sorprendió incluso a él mismo, mi hija y yo ya no necesitamos sus servicios. Perdón, señor Whitmore,
Rechazar tratamiento médico para un caso tan severo no es un caso. Richard se volvió hacia ella con ojos que brillaban con una determinación que no había sentido en casi 3 años. Es mi hija, es Isabela, y merece a alguien que vea en ella lo que yo veo. Una niña extraordinaria que está esperando a que alguien le demuestre que el mundo todavía puede ser un lugar seguro para cantar. Después de que la doctora se marchara con su frustración profesional y sus advertencias sobre decisiones irresponsables, Richard se quedó solo en la sala, sintiendo por primera vez que había hecho algo bien. Margaret apareció en la puerta, como siempre con esa intuición maternal que había perfeccionado durante décadas. ¿Se fue la doctora? Sí, Margaret, y no va a volver. Richard respiró profundo. Necesito pedirte algo. Quiero que busques a alguien especial para Isabela. No un doctor, no un especialista. Alguien que entienda que los corazones rotos se curan con amor, no con teorías. Los ojos de Margaret se llenaron de lágrimas, pero eran lágrimas de alivio. Ay, señor Richard, pensé que nunca iba a escuchar esas palabras. Yo conozco exactamente el tipo de persona que necesita la niña Isabela. ¿De verdad? Una mujer con corazón de madre y manos de ángel. Alguien que entienda que a veces, para curar el alma, necesitas tocar el corazón. Esa noche, cuando Richard arropó a Isabela, notó algo diferente en sus ojos. Era sutil, como el primer rayo de sol después de una tormenta eterna. Isabela, mi amor, susurró, acariciando su cabello dorado, tan igual al de Catherine que a veces le dolía mirarla. Papá va a encontrar a alguien muy especial, alguien que te ayude a recordar todas las canciones hermosas que llevas aquí dentro. Tocó suavemente su pecho, justo sobre su corazón. Isabela lo miró fijamente, y por un segundo, Richard habría jurado que sus labios temblaron, como si quisieran formar una palabra. Pero el momento pasó, y ella se acomodó junto a Rosita, cerrando los ojos. Sin embargo, esa noche, Richard durmió mejor que en mucho tiempo, porque había visto algo en los ojos de su hija que había estado ausente durante 847 días, curiosidad, y tal vez, solo tal vez, eso era el primer paso para que las canciones regresaran a su hogar. El universo tiene maneras misteriosas de enviar exactamente lo que necesitamos cuando ya no creemos en los milagros. María Elena Sandoval llegó a la vida de Isabela Whitmore un martes que comenzó igual que los 846 anteriores, pero que terminaría cambiando todo para siempre. Tenía 38 años, 5 hijos propios criados entre Guadalajara y Los Ángeles, y ese don inexplicable que tienen algunas mujeres para sanar corazones rotos con solo estar presentes. Cuando Margaret abrió la puerta principal esa mañana, no vio a una candidata más para cuidar niños. Vio a la respuesta de todas sus oraciones nocturnas. «Buenos días», dijo María con una sonrisa que parecía contener toda la calidez de México. «Vengo por el trabajo de niñera. Soy María Elena, pero todos los pequeños me dicen simplemente Mari». Margaret había entrevistado a docenas de candidatas en los últimos meses. Mujeres con credenciales impecables, referencias de familias adineradas, experiencia con casos difíciles. Todas habían durado menos de una semana. Pero esta mujer que tenía callosas en las manos por lavar platos ajenos y arrugas de sonrisa alrededor de los ojos, irradiaba algo que ningún diploma podía enseñar: amor verdadero por los niños. «Pase, por favor. El señor Whitmore la está esperando». Mientras caminaban por los pasillos de mármol, María observaba cada detalle con ojos que habían visto pobreza real, pérdidas verdaderas, dolor auténtico. Esta casa millonaria no la intimidaba, pero la entristecía. Podía sentir el vacío emocional que ningún objeto costoso podía llenar. «¿Dónde está la niña?», preguntó María, deteniéndose junto a una ventana. «En el jardín. Siempre está en el jardín». María miró hacia afuera y vio a Isabela en el columpio, tan pequeña, tan sola, tan inmóvil, que parecía una muñeca olvidada. Pero María vio algo que otros habían pasado por alto.
La forma en que la niña abrazaba su oso de peluche no era de apego obsesivo, era de protección. Isabela estaba protegiendo lo último que le quedaba de su madre. «Pobrecita», susurró María, y en esas dos palabras había más comprensión que en años de terapia. Está esperando. ¿Esperando qué? Esperando sentirse segura para volver a amar. En el estudio, Richard Whitmore la esperaba con la postura tensa de quien se había preparado para otra decepción. Pero cuando María entró, algo en él se relajó inmediatamente. Esta mujer no traía portafolios ni teorías. Traía paz. «Señor Whitmore», María se acercó sin prisa. «Lamento mucho la pérdida de su esposa». Richard parpadeó. En 2 años, nadie había comenzado una conversación mencionando a Catherine. Todos hablaban de Isabela como si fuera un caso aislado, como si su dolor no tuviera origen, como si pudieran curarla sin entender por qué estaba rota. «Gracias», logró decir, sintiendo un nudo en la garganta. «Los niños sienten todo lo que sienten sus papás», continuó María con suavidad. «Isabela no solo perdió a su mamá, también siente que perdió al papá que reía, que cantaba, que jugaba. ¿Verdad?». Las palabras de María golpearon a Richard como un rayo de verdad dolorosa. Tenía razón. En su desesperación por ayudar a Isabela, había olvidado que él también estaba roto, que él también había dejado de cantar. «No sé cómo ayudarla», admitió Richard, las palabras saliendo como una confesión. «No sé cómo ayudarme a mí mismo». María se acercó y en un gesto que lo sorprendió completamente, le puso una mano maternal en el brazo. «Señor Richard, usted no está solo en esto. Y tampoco Isabela. ¿Me permite intentar algo? Cualquier cosa. ¿Puedo quedarme con Isabela esta tarde? Sin presiones, sin expectativas. Solo estar». Richard asintió, y juntos salieron al jardín donde Isabela mantenía su vigilia silenciosa. María se acercó lentamente, se sentó en el pasto a unos metros del columpio y simplemente esperó. Durante 20 minutos no pasó nada. Isabela la miraba de reojo, claramente consciente de esta nueva presencia, pero sin moverse del columpio. Entonces María comenzó a hacer algo extraordinario. Empezó a hablar en voz baja, no a Isabela, sino al oso de peluche. «Hola, osito», dijo María con total naturalidad. «Qué bonito eres. Puedo ver que cuidas muy bien a tu niña. Debe ser un trabajo muy importante». Isabela dejó de mecerse. «Yo también tengo un osito en casa», continuó María, sacando de su bolsa un pequeño oso de trapo, obviamente hecho a mano. «Se llama Valentín y me ayuda cuando me siento triste. Los ositos son muy sabios, ¿verdad?». Por primera vez en 847 días, Isabela mostró curiosidad genuina por algo. Sus ojos se fijaron en el oso de trapo de María, tan diferente a su suave oso de peluche, pero igual de amado. «¿Sabes qué?». María siguió hablando al oso de Isabela. «Valentín me dijo que conoce una canción muy especial. Una canción que ayuda a las niñas valientes cuando extrañan mucho a sus mamás». Isabela se bajó del columpio. Richard contuvo la respiración, observando desde la ventana cómo su hija, por primera vez en casi 3 años, se acercaba voluntariamente a alguien nuevo. Isabela caminó despacio hacia María, abrazando fuertemente a su oso, y se sentó en el pasto a una distancia prudente. No dijo nada, pero su mensaje era claro. Estaba escuchando. María comenzó a cantar en voz baja, una canción de cuna mexicana que hablaba de madres que se convertían en estrellas para seguir cuidando a sus bebés desde el cielo. Su voz era dulce, tranquilizadora, llena de amor maternal. Y entonces sucedió algo que hizo que Richard se aferrara al marco de la ventana para no caer. Isabela comenzó a mecerse suavemente al ritmo de la canción, exactamente como solía hacer cuando Catherine le cantaba. Cuando la canción terminó, Isabela miró a María directamente a los ojos por primera vez. No habló, pero levantó su oso de peluche hacia María, como ofreciéndoselo para que lo conociera. «Mucho gusto, osito»,
dijo María con absoluta seriedad, extendiendo la mano para saludar al peluche. «Soy María Elena. Espero que podamos ser amigos». Isabela asintió. Un movimiento pequeño, casi imperceptible, pero definitivo. Era la primera comunicación real que Isabela había tenido con alguien nuevo en 847 días. María se quedó esa tarde, y las siguientes, y las siguientes. No presionaba, no hacía preguntas, no intentaba curar a Isabela. Simplemente estaba allí, constante como el sol, cálida como un abrazo, paciente como solo puede ser una madre, y lentamente, como una flor que se abre pétalo por pétalo, Isabela comenzó a confiar de nuevo. 3 semanas después, Richard bajó a desayunar y escuchó algo que lo hizo detenerse en seco en el pasillo. El sonido de Isabela riéndose. No era risa aún, era solo una pequeña exhalación de diversión, pero para él sonó como la sinfonía más hermosa del mundo. En la cocina, María estaba haciendo panqueques con formas de animales, y Isabela la observaba con ojos brillantes de curiosidad, abrazando a su oso y sosteniendo también al oso de trapo de María. «Buenos días, señor Richard», saludó María con naturalidad. Isabela y yo estábamos decidiendo si este panqueque parece más a un elefante o a una nube. Isabela miró a su padre y por primera vez en 847 días levantó la mano para saludarlo. Richard sintió que el corazón se le salía del pecho. Su hija le estaba diciendo hola a su manera. «Creo», dijo Richard con voz temblorosa, sentándose a la mesa con ellas, «que parece a la cosa más hermosa que he visto en mucho tiempo». Isabela sonrió, una sonrisa pequeña, tímida, pero real. Y Richard supo que finalmente habían encontrado el camino de regreso a casa. Hay momentos en la vida que dividen el tiempo en un antes y un después. Para Richard Whitmore, ese momento llegó un martes ordinario de octubre, cuando menos lo esperaba, de la manera más extraordinaria posible. María llevaba 2 meses cuidando a Isabela y la transformación había sido gradual, pero milagrosa. La niña había vuelto a sonreír, a jugar, incluso a reírse sin sonido. Pero las palabras seguían siendo un territorio prohibido, un lugar al que Isabela no se atrevía a regresar. Esa mañana, Richard había salido temprano a una reunión que cambiaría el rumbo de su empresa. Una adquisición millonaria que había planeado durante meses. Pero cuando su teléfono sonó a las 10:47 am y vio el nombre de María en la pantalla, supo instintivamente que algo había cambiado en su mundo. «María, ¿está todo bien?». Del otro lado de la línea, escuchó algo que no había oído en casi 3 años. Sollozos de felicidad pura. «Señor Richard», la voz de María temblaba de emoción. «Necesita venir a casa. Ahora mismo». «¿Qué pasó? ¿Isabela está bien?». «Está más que bien, señor Richard. Ella habló». El mundo de Richard se detuvo. Los millones de dólares en juego en esa reunión, los contratos, los socios esperándolo, todo se desvaneció en un segundo. Solo existía una realidad. Su hija había vuelto a hablar. ¿Qué dijo? Dijo... María hizo una pausa, claramente luchando contra las lágrimas. Dijo: «Mari, ¿dónde está mi papi?». Richard sintió que las piernas le fallaban. Se aferró al escritorio de la sala de juntas, donde había estado negociando, inconsciente de las miradas confundidas de los ejecutivos a su alrededor. «Voy para allá», logró decir antes de colgar. «Señor Whitmore». Su socio principal se acercó con preocupación. «¿Está todo bien? La reunión apenas está comenzando». Richard lo miró como si lo viera por primera vez. Toda su vida había estado construida alrededor del trabajo, del éxito, de cerrar el próximo gran negocio. Pero en ese momento entendió algo fundamental. Ningún contrato en el mundo valía más que escuchar la voz de su hija. «La reunión tendrá que esperar», dijo Richard, tomando su saco y dirigiéndose hacia la puerta. «Mi hija me necesita». El viaje a casa fue el más largo de su vida.
Cada semáforo en rojo se sentía como una eternidad, cada minuto como una hora. Su mente no podía procesar completamente lo que María le había dicho. Después de años de silencio, Isabela había preguntado por él. Cuando llegó a la mansión, María lo esperaba en la puerta principal, con una sonrisa que parecía contener toda la luz del mundo. Pero lo que realmente lo paralizó fue ver a Isabela parada junto a ella, ya no escondida detrás de María como solía hacer, sino de pie con confianza, sosteniendo la mano de su niñera. «Papi llegó», le dijo María suavemente a Isabela, y Richard se preparó para el saludo silencioso de siempre. Una sonrisa tímida, tal vez un pequeño saludo con la mano. Pero Isabela hizo algo que hizo que el corazón de Richard dejara de latir por completo. Abrió la boca y, con una voz que sonaba como música, después de años de silencio, dijo: «Hola, papi, te estaba esperando». Richard cayó de rodillas allí mismo, en la entrada de mármol de su mansión, sin importarle nada más que estar a la altura de los ojos de su hija. Las lágrimas corrían libremente por su rostro mientras extendía los brazos hacia Isabela. «Mi princesa», susurró con voz quebrada, «pensé que nunca más te iba a escuchar». Isabela corrió hacia él y se arrojó a sus brazos con una fuerza que lo sorprendió. Ya no era la niña frágil y temerosa de los últimos años. Era su Isabela, valiente y amorosa, regresando a él como un regalo que no se atrevía a pedir. «No me fui, papi», susurró Isabela contra su cuello, su pequeña voz cargada de una sabiduría que iba más allá de sus años. «Solo estaba esperando sentirme lista». En ese abrazo Richard sintió que recuperaba no solo a su hija, sino una parte de sí mismo que había perdido el día que Catherine murió. Era como si Isabela hubiera estado guardando no solo su voz, sino también la capacidad de ambos para ser felices de nuevo. «¿Por qué hoy?», le preguntó suavemente mientras la sostenía. «¿Por qué decidiste hablar hoy?». Isabela se separó un poco para mirarlo a los ojos, con esa expresión seria que tenía cuando estaba por decir algo importante. «Porque Mari me dijo que a veces cuando estamos listos para ser valientes, tenemos que empezar con las personas que más amamos». Richard miró a María por encima de la cabeza de Isabela, encontrando en sus ojos una gratitud tan profunda que no tenía palabras para expresarla. Esta mujer extraordinaria no solo había devuelto la voz a su hija, había devuelto la vida a su familia. El resto del día transcurrió como un sueño hermoso. Isabela habló casi sin parar, como si necesitara recuperar años de conversaciones perdidas. Le contó a Richard sobre sus juegos secretos con María, sobre los nombres que les había puesto en silencio a todas sus muñecas, sobre las canciones que había estado componiendo en su mente. ¿Canciones? Richard se sorprendió. ¿Has estado componiendo canciones? Isabela asintió con timidez. Como mami. Ella me enseñó antes de irse al cielo. ¿Quieres escuchar una? Con el corazón en la garganta, Richard asintió. Isabela se irguió, cerró los ojos como lo hacía Catherine cuando se preparaba para cantar y comenzó a entonar con una voz clara y dulce. «Estrellitas que brillan allá arriba, una de ellas es mi mami querida, me cuida cuando tengo miedo, me abraza con su luz de lejos». La canción era simple pero hermosa, claramente inspirada en las canciones de cuna que Catherine solía cantarle, pero con palabras que salían del corazón puro de una niña que había encontrado su propia manera de mantenerse conectada con su madre. Cuando terminó, Richard estaba llorando abiertamente, pero eran lágrimas de alegría, de orgullo, de amor incontenible por esa niña extraordinaria que había heredado no solo la belleza de su madre, sino también su talento musical. «Es la canción más hermosa que he escuchado en mi vida», le dijo con sinceridad. «La hice para ti, papi, para cuando te pones triste y piensas que mami se fue para siempre, pero no se fue. Solo cambió de lugar». Esa noche, cuando llegó la hora de dormir, Isabela hizo algo que selló completamente su regreso al mundo.
Le pidió a Richard que le contara un cuento, pero uno nuevo, no los que Catherine solía contarle. «Quiero que me cuentes la historia de cómo Mary vino a salvarnos», dijo Isabela mientras se acomodaba en su cama. Y Richard, por primera vez en años, inventó un cuento sobre una princesa que había perdido su voz y una hada madrina que llegó desde muy lejos para ayudarla a encontrarla de nuevo. Mientras hablaba, vio a María parada discretamente en la puerta, secándose las lágrimas mientras escuchaba cómo se había convertido en la heroína de su propia historia de hadas. Cuando Isabela se durmió esa noche, Richard se quedó sentado en su cama un rato más, observando el rostro pacífico de su hija, escuchando su respiración tranquila, permitiéndose finalmente creer que el milagro que había estado esperando durante tanto tiempo, finalmente había llegado. Su familia había encontrado el camino de regreso a la vida. Y todo había comenzado con una mujer extraordinaria que entendió que a veces el amor es la única medicina que realmente cura. Hay secretos que se guardan por amor y otros que se esconden por dolor. María había construido su nueva vida sobre uno de estos últimos, creyendo que era la única manera de proteger su corazón de volver a romperse. Pero el destino tiene maneras crueles y hermosas de forzarnos a enfrentar lo que más tememos. Era un domingo tranquilo cuando Isabela, jugando en el piano, que había permanecido mudo desde la muerte de Catherine, comenzó a tocar una melodía que María no le había enseñado. Una melodía que surgía de algún lugar profundo de la memoria musical de la niña, como si las teclas le susurraran secretos del pasado. María se quedó paralizada en la puerta de la sala, observando las pequeñas manos de Isabela danzar sobre el teclado con una gracia que iba más allá de sus años. Era imposible. Esa canción existía solo en un lugar, en el corazón destrozado de una madre que había dejado de tocar el día que su mundo se desplomó. «Isabela», María se acercó lentamente, su voz apenas un susurro. «¿Dónde aprendiste esa canción?». Isabela se volvió con esos ojos azules brillantes de curiosidad. «No la aprendí, Mary, la escuché en mis sueños. Una señora muy bonita me la enseñó. Tenía tu cara cuando estás triste, pero sonreía». El aire abandonó los pulmones de María. Era imposible, pero al mismo tiempo terriblemente real. Isabela estaba tocando Canción de Luna, la nana que María había compuesto para su propia hija, la que nunca había grabado, nunca había compartido con nadie. El timbre de la puerta interrumpió el momento como un rayo. Margaret apareció minutos después con una expresión confundida. «Señora María, hay una persona que dice conocerla, dice que es urgente». En la puerta principal esperaba un hombre de unos 50 años, con ojos cansados, pero determinados. Al ver a María, su rostro se iluminó con una mezcla de alivio y reproche. «María Elena», dijo con voz cargada de emoción, 2 años buscándote». «Carlos», María susurró, reconociendo inmediatamente a su antiguo manager y amigo de toda la vida. «¿Cómo me encontraste? Tu vecina de Guadalajara me dijo que habías venido a Los Ángeles. He estado preguntando en cada agencia de niñeras de la ciudad». Carlos miró a su alrededor, notando la opulencia de la mansión. «¿Qué haces aquí, María? El mundo te está esperando». Richard, que había estado observando desde las escaleras, bajó lentamente. Había algo en la tensión del aire que le decía que su vida estaba a punto de cambiar nuevamente. «Disculpen», intervino educadamente. «Soy Richard Whitmore. María cuida a mi hija». Carlos lo miró con una expresión que mezclaba sorpresa y algo parecido a la indignación. «Cuida niños. ¿Sabe usted quién es esta mujer?» «Es la persona que salvó a mi familia», respondió Richard con simplicidad, pero Carlos negó con la cabeza. «Esta mujer es María Elena Sandoval, la pianista y compositora más prometedora de su generación. Sus composiciones han consolado a millones de personas en todo el mundo.
Su última gira benéfica recaudó fondos para hospitales infantiles en toda Latinoamérica. El silencio que siguió fue denso como niebla. Richard miró a María, buscando en sus ojos una explicación para esta revelación que cambiaba todo lo que creía conocer sobre la mujer que había devuelto la vida a su hogar. ¿Es verdad?, preguntó Richard suavemente. María cerró los ojos, y cuando los abrió, Richard vio en ellos un dolor tan profundo que reconoció inmediatamente. Era el mismo que había visto en su propio espejo durante años. «Era verdad», respondió María con voz quebrada. «Hasta que perdí el derecho de traer alegría a otros, cuando no pude proteger lo único que realmente importaba». De repente, el peso de su secreto, el dolor de 2 años de culpa, la realidad de estar frente a Carlos, que le recordaba todo lo que había perdido, se desplomó sobre María como una avalancha. Sus piernas temblaron y se dejó caer en el sofá, sollozando con una intensidad que había mantenido reprimida durante demasiado tiempo. «Yo estaba en Viena», susurró entre lágrimas, «dando 3 conciertos seguidos. Lucía tenía fiebre, pero mi hermana me dijo que no era nada grave. Yo elegí quedarme para terminar la gira, por mi carrera, por mi sueño egoísta». Richard se acercó, pero María levantó una mano para detenerlo, perdida en el infierno de su memoria. Cuando llegué a casa 3 días después, ya era demasiado tarde, meningitis. Se fue mientras yo tocaba para extraños que aplaudían mi talento, mientras mi bebé me necesitaba y yo no estaba ahí. Isabela, que había estado escuchando desde el piano, se acercó lentamente. Sin decir palabra, hizo algo que ningún adulto había hecho en 2 años. Se sentó en el regazo de María y simplemente la abrazó, dejando que la mujer rota llorara sobre su pequeño hombro. «¿Tenías una niña como yo?», preguntó Isabela con dulzura, su vocecita amortiguada contra el cabello de María. María se separó ligeramente para mirar esos ojos azules que tanto le recordaban a los de Lucía. «Sí, mi amor, se llamaba Lucía y tenía exactamente tu edad cuando se fue al cielo porque su mami no estuvo ahí para cuidarla. ¿Por eso dejaste de tocar canciones bonitas?». La pregunta de Isabela, hecha con la honestidad brutal de la infancia, golpeó a María en el centro de su dolor. «Sí, porque sentía que no merecía hacer música si no había podido cuidar a mi propia hija». Carlos se acercó con urgencia. «María, el Carnegie Hall te está esperando. Tu regreso está programado para el próximo mes. No puedes seguir castigándote así». «No es castigo», respondió María con voz firme. «Es justicia». «No». La voz de Isabela cortó el aire como una campanada clara. «Es lo que yo hacía. Me castigaba no hablando porque pensaba que si no hablaba, mami regresaría». Todos se volvieron hacia la niña, sorprendidos por la profundidad de su comprensión. «Pero Mari me enseñó que cuando amamos a alguien que se fue al cielo, lo mejor que podemos hacer es seguir siendo felices, porque ellos nos miran desde arriba y quieren vernos sonreír». María miró a Isabela con asombro, reconociendo en esas palabras la misma sabiduría que había usado para ayudar a la niña a sanar. «Lucía querría que siguieras tocando piano», continuó Isabela con certeza absoluta, «como mi mami quería que yo siguiera cantando». En ese momento, algo se rompió y se recompuso dentro de María. La niña que había ayudado a sanar ahora la estaba ayudando a ella a encontrar el camino de regreso a sí misma. Richard observaba la escena con el corazón en la garganta, entendiendo que estaba presenciando algo sagrado, el momento en que una mujer rota comenzaba a perdonarse a sí misma. «¿Tocarías para mí?», le preguntó Isabela a María. «¿Tocarías la canción que soñé, pero no triste, feliz, para que Lucía pueda escucharla desde las estrellas?» María miró el piano, luego a Isabela, después a Richard y finalmente a Carlos. En esos rostros vio algo que había olvidado que existía: fe en ella, no solo como artista, sino como persona que merecía encontrar paz. Lentamente se acercó al piano.
Sus manos temblaron al tocar las teclas por primera vez en 2 años, con la intención de crear belleza en lugar de solo enseñar. Comenzó a tocar Canción de Luna, pero esta vez no como un lamento, sino como una celebración, como una carta de amor a una hija que viviría para siempre en las melodías que su madre creaba. La música llenó la sala y con ella algo mágico sucedió. Isabella comenzó a cantar palabras que nunca había escuchado antes, pero que sabía perfectamente, como si Lucía misma se las estuviera susurrando. Carlos lloraba abiertamente. Richard sentía que su corazón se expandía hasta ser demasiado grande para su pecho. Y María, por primera vez en 2 años, sintió que tocar el piano no era una traición a su hija perdida, sino una manera de mantenerla viva. Cuando la música terminó, María abrazó a Isabella como si fuera su propia niña, entendiendo finalmente que amar a otra hija no significaba olvidar a la que había perdido. «Gracias», le susurró a Isabella. «Me ayudaste a recordar quién soy». «Una mami que hace música bonita», respondió Isabella con simplicidad. Y en esa respuesta María encontró no solo el perdón que había estado buscando, sino también el propósito que había perdido: usar su don para sanar corazones, empezando por el suyo propio. El regreso de María Elena Sandoval al mundo había comenzado en el lugar más inesperado, en el corazón de una familia que, como ella, había aprendido que el amor verdadero nunca muere, solo se transforma. 18 meses después de que María recuperara su música, Richard se despertó con la certeza de que ese sería un día diferente. No había nada especial marcado en el calendario, pero había algo en el aire de la casa, una tranquilidad que no había sentido en años. Isabella, ahora de 7 años, estaba en la cocina ayudando a María a preparar el desayuno, cantando suavemente una melodía que había inventado la noche anterior. Richard las observó desde la puerta, sintiendo una plenitud que había creído imposible después de perder a Catherine. «Buenos días, familia», saludó, usando esa palabra que había comenzado a sentirse natural en sus labios. «Papi», dijo Isabella volteándose hacia él con esa sonrisa que había recuperado gradualmente. «María y yo estuvimos hablando de algo importante». Richard miró a María, quien tenía una expresión nerviosa pero esperanzada. ¿De qué hablaron? María se secó las manos en el delantal y se acercó a él. «Richard, estos meses contigo e Isabella han sido los más felices de mi vida desde que perdí a Lucía. Y ayer me di cuenta de algo». «¿Qué cosa?» «Que ya no despierto pensando en lo que perdí, despierto pensando en lo que tengo». Isabella se acercó y tomó las manos de ambos adultos. «Le dije a María que creo que ya es hora de que dejemos de tener miedo de ser completamente felices». Richard sintió que su corazón se aceleraba, entendiendo hacia dónde se dirigía la conversación, pero sin atreverse a esperarlo. «Richard», continuó María con voz suave pero firme, «¿crees que podríamos intentar ser una familia real? No solo de corazón, sino también en papel». Las palabras que Richard había estado guardando durante meses finalmente encontraron su camino hacia sus labios. «María, me he enamorado de ti de una manera que nunca creí posible después de Catherine. No como sustituto de lo que perdí, sino como algo completamente nuevo y hermoso». «Yo también», susurró María, y en sus ojos Richard vio reflejado el mismo asombro que sentía. El asombro de descubrir que el corazón puede amar plenamente más de una vez en la vida. Isabella los miró a ambos con esa expresión sabia que a veces la hacía parecer mayor de lo que era. «¿Eso significa que María va a ser mi mamá oficial?» María se arrodilló para quedar a la altura de Isabella. «Mi amor, yo nunca podría reemplazar a tu mamá Catherine, pero si tú me lo permites, me encantaría ser tu segunda mamá, la que te cuida aquí, mientras tu primera mamá te cuida desde el cielo». Isabella lo pensó por un momento con la seriedad de quien toma decisiones importantes. «¿Puedo llamarte Mamá María?».
Me encantaría, respondió María con lágrimas en los ojos. Entonces sí, pero con una condición. ¿Cuál? Preguntaron Richard y María al unísono. Que en la boda pueda tocar piano. He estado practicando una canción especial. La boda se celebró 3 meses después en el mismo jardín donde Isabela había pasado tantos meses en silencio. Era una ceremonia pequeña, íntima, con solo las personas más importantes de sus vidas. Cuando llegó el momento de los votos, Richard sorprendió a todos dirigiéndose no solo a María, sino también a Isabela. María, comenzó con voz clara, prometo amarte no solo como esposa, sino como la madre extraordinaria que has sido para Isabela, como la mujer que nos devolvió la música a nuestras vidas. Se volvió hacia Isabela. Y a ti, mi princesa, te prometo que María nunca reemplazará a mamá Catherine en tu corazón, pero espero que puedas hacer espacio para ambas, porque ambas te aman infinitamente. María tomó el micrófono con manos temblorosas. Richard, cuando llegué a esta casa, estaba rota y creía que nunca más podría ser madre de alguien. Tú e Isabela me enseñaron que el amor no se agota, se multiplica. Se dirigió hacia Isabela. Mi niña hermosa, prometo cuidarte, guiarte y amarte como si hubieras nacido de mi corazón, porque en muchas maneras así fue. Cuando llegó el momento de la música, Isabela se sentó al piano con la confianza de alguien que había encontrado su lugar en el mundo. La melodía que tocó era simple pero hermosa, una canción que había compuesto pensando en todas las mujeres que la habían amado. Catherine, quien le dio la vida, María, quien le devolvió la voz, y Lucía, a quien nunca conoció, pero sentía como una hermana del alma. 2 años después, Richard encontró a María en el jardín, sentada en el mismo columpio donde había encontrado a Isabela tantas veces durante sus años de silencio. Pero ahora María no estaba sola. Sostenía en brazos a una bebé de 3 meses, pequeña Esperanza, quien había llegado a completar una familia que ya se sentía completa. ¿En qué piensas?, le preguntó Richard, sentándose junto a ella. En cómo las cosas más hermosas de la vida a veces llegan disfrazadas de las más dolorosas, respondió María, meciendo suavemente a la bebé. Si no hubiera perdido a Lucía, nunca habría venido aquí. Si Isabela no hubiera perdido a Catherine, nunca habría necesitado que yo la ayudara a encontrar su voz. ¿Te arrepientes de algo? María lo miró con ojos serenos. Me arrepiento del dolor que todos tuvimos que pasar, pero no me arrepiento de dónde nos llevó ese dolor. Isabela apareció corriendo desde la casa, ahora de 9 años, y llena de la energía que había estado ausente durante tanto tiempo. «Mamá María, Esperanza se despertó de su siesta», anunció, usando el título que había adoptado naturalmente. «Ya lo veo», sonrió María. «¿Quieres cargarla un rato?» Isabela tomó a su hermana pequeña con el cuidado de alguien que entiende lo preciosa que es la vida. «Hola, pequeña. Soy tu hermana mayor, Isabela. Tengo muchas canciones que enseñarte». Richard observaba la escena con un corazón tan lleno que a veces temía que fuera demasiado bueno para ser real. Su familia no se parecía en nada a lo que había planeado cuando se casó con Catherine, pero era perfecta exactamente como era. «Richard», dijo María suavemente, «¿crees que Catherine habría aprobado todo esto?» «Sí», respondió sin dudar. «Catherine siempre quiso que Isabela fuera feliz. Y tú la has hecho feliz de maneras que yo solo no podía lograr». «¿Y Lucía?», preguntó Isabela, que había escuchado la conversación. «¿Crees que a Lucía le habría gustado ser hermana mayor?» María sintió el familiar nudo en la garganta al pensar en su primera hija, pero ahora venía acompañado de paz en lugar de dolor. «Creo que Lucía habría adorado enseñarte a tocar piano y habría sido la hermana mayor más protectora del mundo». «Entonces, somos una familia de 5», declaró Isabela con naturalidad. «Papá, mamá María, yo, Esperanza y nuestras hermanas del cielo que nos cuidan». Esa noche, mientras ponían a dormir a Esperanza,
Isabela hizo una pregunta que sorprendió a ambos adultos por su profundidad. ¿Creen que el amor tiene límites? Richard y María intercambiaron una mirada. ¿Por qué preguntas eso?, preguntó María. Porque antes pensaba que solo podía amar a una mamá a la vez, pero ahora amo a mamá Catherine y a mamá María, y mi corazón no se siente lleno, se siente expandido. Ese es el secreto del amor, respondió Richard. No se divide, se multiplica. Como la música, añadió María. Cuando tocas una canción hermosa no se acaba, solo inspira más música. Isabela sonrió con comprensión. Entonces nunca vamos a quedarnos sin amor. Nunca, confirmaron ambos al unísono. 5 años después, cuando Esperanza tenía 8 años e Isabela 14, alguien le preguntó a Isabela en una entrevista escolar sobre su familia. Su respuesta se volvió viral en redes sociales y fue citada en artículos sobre familias reconstituidas. Mi familia es diferente porque está hecha de pedazos rotos que se unieron para formar algo nuevo. Tengo una mamá en el cielo que me dio la vida, una mamá en la tierra que me devolvió la voz, un papá que nunca dejó de amarme incluso cuando estaba rota, y una hermana pequeña que me enseña todos los días que el futuro puede ser hermoso. También tengo una hermana del cielo que nunca conocí, pero que amo, porque enseñó a mi mamá María a ser madre. No es la familia que planeamos, pero es la familia que elegimos ser cada día. Esa noche, cuando la entrevista se transmitió en las noticias locales, la familia Whitmore Vázquez se sentó junta en el sofá, Isabela y Esperanza acurrucadas entre Richard y María, viendo cómo su historia de pérdida y sanación había tocado los corazones de miles de personas. ¿Estás orgullosa de nosotros?, le preguntó Richard a Isabela. Estoy orgullosa de lo que hemos construido juntos, respondió Isabela con la sabiduría que había ganado a través de su propio viaje de dolor a alegría. Pero sobre todo, estoy feliz de que finalmente entendimos que el amor verdadero no termina cuando alguien se va, solo encuentra nuevas maneras de crecer. Y en esa sala llena de música, risas y amor, 5 corazones latían al unísono. 3 en la tierra y 2 en el cielo, todos unidos por la comprensión de que las familias más fuertes no son las que nunca se rompen, sino las que aprenden a sanar juntas.